Bueno, la historia comienza al anochecer tras un breve crepúsculo. En medio de la oscuridad y el silencio de la noche, un viajero avanza a paso rápido por un sendero estrecho, en un cerro rodeado de árboles, en el norte de España. Este hombre era un viajero de mediana edad, alto, robusto y de aspecto fuerte, pero bastante ágil al caminar. Vestía ropa de verano propia de un señor adinerado. Llevaba unos binoculares colgando y un grueso bastón con el que apartaba las zarzas del camino. De pronto se detiene preocupado al darse cuenta de que no está seguro de si estaba yendo por el camino correcto, y esperó encontrar a algún lugareño que lo oriente. El viajero murmura para sí mismo que no debería haberse equivocado, ya que siguió la indicación que le dieron de marchar adelante, siempre adelante, para llegar a las famosas minas de Sócartes. Sin embargo, tras caminar un largo trecho en una soledad, se ve obligado a admitir la realidad. Se ha perdido por completo. En ese momento, revela su propio nombre, diciendo: aquí tienes, Teodoro Golfín, el resultado de tu adelante, siempre adelante. Se queja de que la gente del lugar no se explicó bien, porque un centro minero tan grande debería notarse por el ruido de las máquinas y el humo de las chimeneas. Y allí no se escucha ni se ve nada, a pesar de la oscuridad. Golfín no se asusta, saca su valentía de viajero experimentado y decide seguir caminando por senderos confusos. Al poco tiempo, el terreno empieza a bajar bruscamente y el hombre termina atrapado en una zona peligrosa de tierra suelta y piedras, al borde de un abismo que parece el cráter de un volcán apagado. Manteniendo la calma, decide sentarse en una piedra e encender un cigarro para esperar a que salga la luna. Justo en ese momento, escucha a lo lejos el canto hermoso y melancólico de una muchacha. Fascinado por la melodía, que parece salir de las profundidades de la tierra, Golfín le grita para que se detenga, pero sus fuertes gritos terminan por asustar a la cantora, quien se calla y desaparece en la oscuridad. Poco después, el viajero escucha pasos en el fondo del abismo y vuelve a gritar preguntando por las minas. De inmediato, un perro grande y negro llamado Choto comienza a ladrarle con fuerza. El dueño calma al perro y aparece entonces un poco más abajo, en un camino que cruza la bajada. Es en ese preciso instante donde sale la luna iluminando todo el paisaje. Al acercarse al joven, este le confirma de manera muy amable que efectivamente está en las minas de Sócartes, pero le advierte que se encuentra en la última zona de explotación, muy lejos de los talleres principales. El muchacho le explica que se equivocó por completo, ya que debió entrar por el camino principal, un trayecto que le habría tomado solamente 10 minutos. En cambio, el camino es larguísimo y muy difícil, obligándolos a cruzar túneles, rampas y escaleras. Teodoro Golfín se toma a risa su gran equivocación y el joven se ofrece a guiarlo porque conoce el lugar a la perfección. Al bajar y pisar suelo firme, el doctor observa detalladamente al muchacho y se queda sorprendido por su postura rígida y su mirada fija. El capítulo termina cuando el joven, con total naturalidad, le revela a Golfín que es ciego, pero que conoce las minas de un extremo a otro, guiándose siempre con su bastón, su perro Choto, quien lo acompaña cuando pues no lo puede hacer Nela, quien es su lazarillo, invitándolo finalmente al doctor a que lo siga. Bueno, en el capítulo 2, Guiado, la historia continúa cuando Teodoro Golfín, muy interesado, le pregunta al joven si es ciego de nacimiento, a lo que éste le responde con total naturalidad que sí. El muchacho le explica que solo conoce el mundo por el pensamiento, el tacto y el oído, y que aunque sabe que la vista es un don extraordinario, ni siquiera alcanza a comprender cómo funciona.
Mientras caminan, Golfin se detiene asombrado y con un poco de espanto ante el impresionante paisaje iluminado por la luna. Están en una enorme caldera llena de bloques de piedra y arcilla con formas monstruosas, inmóviles y de color rojizo, que parecen más gigantes petrificados. El joven le explica con indiferencia que esa zona se llama La Terrible, una mina de la que se dejó de sacar mineral hace 2 años, y a la que la gente le parece un espectáculo hermoso, aunque a Golfin le recuerda más bien a una terrible jaqueca. De inmediato, el chico llama a su perro Choto y le advierte al doctor que tengan cuidado porque van a entrar en una estrecha y oscura galería subterránea. El muchacho se mueve por el túnel con una asombrosa seguridad porque se crió en esos lugares y le va señalando a Golfin los cambios en el suelo, las vías por donde se arrastra el mineral e incluso le menciona que ya van a salir porque llega a escuchar cantar a un sapo que siempre se pone en la entrada. Al salir del túnel, vuelven a escuchar el hermoso y melancólico canto de la muchacha. Con mucho orgullo, el joven se detiene y grita con todas sus fuerzas «¡Nela!», pidiéndole que lo espere más adelante, en la herrería. El muchacho le explica al doctor que Nela es su lazarillo y que se había ido a buscarle un abrigo a su casa, pero como él no quiso esperarla, salió antes con su perro. Luego cruzan por otra profunda grieta excavada por los mineros que parece el interior de un barco náufrago, donde se escucha un extraño ruido de agua hirviendo. El chico le cuenta que allí cerca se encuentra la Trascava, un abismo misterioso y peligroso del que nadie ha regresado, y donde él y Nela se sientan muy seguido a escuchar los murmullos del abismo. Aunque Golfin confiesa que entre risas, que él solo escucha ruidos extraños. Para salir de las minas, el joven lo hace cruzar una última galería subterránea. Para el chico, estos caminos oscuros no son tristes, porque se parecen a su propio mundo interno. Golfin le habla de la belleza del cielo. El joven se la imagina con tristeza como un hermoso lugar que no se puede tocar. Al salir finalmente a un espacio más despejado, Golfin contempla con alegría las estrellas y siente a la vez mucha lástima por el joven. El doctor le examina los ojos en la oscuridad y al notar que el muchacho no tiene esperanzas de curarse, le dice conmovido que Dios es grande y que a veces ocurren milagros. En ese momento llegan a la zona de la aldea Corva, donde se encuentra la casa del joven, y aparece corriendo una niña muy pequeña y de pies ligeros. Es Nela, quien le trae su abrigo. El joven presenta formalmente a la muchacha al doctor y le pide a ella, a quien también llama Mariquilla, que acompañe al doctor Golfin hasta las oficinas principales mientras él regresa a casa con su padre. Antes de despedirse, Teodoro Golfin le agradece la compañía, le dice que es el hermano de Carlos Golfin, el ingeniero de las minas, y le promete que serán muy buenos amigos. El joven se despide amablemente, advirtiéndole que tenga bastante cuidado con las vías y el suelo resbaladizo, y sube por una empinada escalera de tierra, dejando a Golfin en el camino hacia las oficinas, ahora guiado por Nela. Capítulo 3. Un diálogo que servirá de exposición. Mientras caminan, Teodoro Golfin se detiene para encender un cigarro y aprovecha la luz del fósforo para mirar de cerca el rostro de su guía. Se da cuenta de que la Nela es una muchacha muy particular. Tiene el cuerpo pequeño y delgado de una niña de 12 años, pero sus ojos y su expresión revelan la madurez de una adolescente de 16. A pesar de su aspecto descuidado, va descalza y lleva el cabello corto y rizado con una elegancia natural que le da un aire libre. Al conversar con ella, Golfin nota que es muy humilde, educada y que a pesar de sus rasgos pecosos y su extrema delgadez, posee una extraña sonrisa que le quita cualquier apariencia de mendiga.
La Nela le cuenta con total timidez que no sirve para trabajar porque se desmaya ante el menor esfuerzo físico y que vive con el señor Centeno, el capataz de ganado de las minas. A lo largo del camino, la muchacha le confiesa al doctor que es huérfana y le relata su trágica historia familiar. Su padre era el encargado de ascender. Su padre era el encargado de encender los faroles del pueblo, y siendo ella un bebé, la llevaba en su cesta de trabajo. Un día, el hombre dejó la cesta en un puente, y la Nela se cayó al río sobre unas piedras. Y según cuenta, desde ese accidente perdió la belleza que tenía. Después, tras la muerte de su padre en un hospital y el despido de su madre por problemas con el alcohol, esta última terminó con su vida lanzándose a un profundo abismo de la zona. Sin embargo, la Nela asegura de que no es una vagabunda, porque su única y más importante tarea es ser el lazarillo de Pablo, el hijo ciego del adinerado Francisco Penaguilas. La joven habla de su amo con entusiasmo enorme, explicando que ella es literalmente los ojos de Pablo, pues pasean todo el día y ella se encarga de describirle con todo detalle el cielo, las estrellas, las plantas y lo que es feo o bonito en el mundo. Finalmente, Golfin le pregunta si le gustaría que su amo recuperara la vista, y la Nela le revela que el director de las minas, Carlos Golfin, le ha dado esperanzas al padre de Pablo. Le explica que don Carlos está esperando a su hermano, un médico muy famoso y hábil que viaja por el mundo curando los ojos de los ciegos. Al terminar la conversación, llegan por fin a las oficinas de las minas, un lugar lleno de humo negro y chimeneas iluminadas por la luna. Al acercarse al edificio principal, Golfin escucha a alguien tocar el piano con energía y reconoce de inmediato a su familia. Tras pagarle a la Nela con una moneda de plata por haberlo guiado, el doctor grita con mucha alegría el nombre de su hermano Carlos, quien lo saluda con el mismo cariño desde el balcón, concluyendo así su larga travesía. Capítulo 4. La familia de piedra. Nela se dirige a la casa del señor Centeno, el capataz de las minas. En este hogar se cumple fielmente la idea de que la muchacha solo sirve de estorbo, pues la vivienda está repleta de herramientas, trastos viejos y canastos, dejando espacio así para toda la familia y hasta para el gato, pero sin un debido rincón digno para ella. Debido a esto, Nela duerme acurrucada dentro de unas grandes cestas de avellano que fabrica Tanasio, el hijo mayor, tapándose con otra cuando siente frío, y recibe las sobras de la comida con total indiferencia. Esta familia está dominada por la señana, una mujer tacaña y calculadora que por las noches cuenta con codicia las monedas que ahorra de los duros jornales de sus hijos, a quienes mantiene en la ignorancia y en la miseria, bajo la firme convicción de que los pobres nacieron para ser piezas mecánicas de la mina, convirtiendo a casi todos sus hijos en seres apáticos y embrutecidos. El único miembro de la familia que se revela ante esto es Celipín, el hijo menor de 12 años, quien duerme en la cocina cerca de los canastos. Esa noche, Nela abre su cesta y le regala la moneda de plata que le entregó el doctor Golfin. Celipín recibe el dinero con mucha emoción y confiesa que está ahorrando en secreto para comprar una cartilla y así escapar a Madrid para poder estudiar, pues llora de frustración al sentir que el trabajo minero los desgracia y los convierte en prácticamente animales inferiores a las mulas. Nela, sintiendo una profunda lástima, lo consuela pidiéndole que no piense en cosas malas respecto a sus padres y que intente dormir, volviendo a encerrarse dentro de su canasto. La señana cree firmemente que se ganará un puesto en el cielo por darle un plato de comida a Nela, pero en realidad la condena a una vida muy miserable,
A diferencia del gato de la casa, que recibe caricias y palabras afectuosas, Nela nunca escucha una frase de cariño, ni un trato delicado que la haga sentir un ser humano. En esa casa, lo único que se le demuestra es que su valor es inferior al de las mascotas y semejante al de una piedra en el camino. De este modo, la muchacha crece con la dolorosa idea de que para todos habría sido mucho mejor que ella muriera el día de su accidente. Capítulo 5. Trabajo, paisaje y figura. Al amanecer, las minas de Sócrates despiertan con un ruido infernal de hornos, calderas y maquinaria en movimiento, transformando y tiñendo así absolutamente todo, ya sea maquinaria, la tierra y hasta los mismos trabajadores, de un intenso color rojo debido al polvo que desprendía la calamina. En medio de esta rutina, la Nela sale temprano de su casa, comiendo un pedazo de pan y caminando deprisa hacia la próspera vivienda de don Francisco Penaguilas. Al verla llegar, don Francisco, un hombre afable, magnánimo y muy respetado que se ha dedicado por completo a cuidar de su único hijo, tras quedar viudo, llama de inmediato al joven para avisarle pues que su lazarillo ha llegado. Es en ese entonces cuando sale Pablo, un chico ciego de 20 años que es poseedor de un entendimiento brillante y una belleza física extraordinaria que hace recordar a una escultura perfecta. Antes de que los dos jóvenes inicien su paseo en el campo, don Francisco les pide con mucho cariño que tengan cuidado y que no corran y que no se alejen demasiado, quedándose en la entrada pues mirándolos partir. Capítulo 6. Tonterías. Pablo y la Nela inician su paseo por el campo, acompañados por su perro Choto, y en el camino él le regala unos dulces y chocolates que ella agradece muy emocionada, pues sola con su amo se siente feliz, libre y llena de fantasías. Mientras caminan hacia el bosque, Pablo le pregunta por el sol, porque no entiende el concepto de la luz, y la Nela pues le explica a su manera que el sol es feo, porque duele mirarlo. Es así como él se llega a dar cuenta de que se refiere a que el sol brilla demasiado, y es por eso que no se le puede mirar. Al sentarse a descansar, la Nela le junta un ramo de flores y afirma con total convicción que estas son las miradas de los muertos, que aún no van al cielo, mientras que las estrellas son los ojos de los que ya se salvaron. Y aunque Pablo intenta corregir sus supersticiones usando la fe y la razón, no puede evitar quedar completamente maravillado por el candor y la bonita imaginación de su amiga. Conmovido por su gran corazón, Pablo le promete pedirle a su padre que le enseñe a leer y le confiesa con ternura que aunque no pueda verla, conoce perfectamente la belleza de su alma y la siente dentro de su propio pecho. La Nela, emocionada, le responde que su única razón de existir es ser sus ojos para guiarlo. Pero el tierno momento se corta de golpe cuando Pablo, estirando sus manos, le pregunta con mucha insistencia cómo es ella físicamente, dejando a la pobre Nela muda y con el corazón destrozado por el dolor. Capítulo 7. Más tonterías. Pablo y la Nela continúan su camino hasta la entrada del bosque de Saldeoro, un lugar hermoso rodeado de viejos nogales y un pequeño estanque de agua, desde donde se puede contemplar a lo lejos un fragmento azul del mar. Al sentarse a descansar, la Nela se columpia en las ramas e imagina con inocencia lo bonito que sería tener alas para volar como los pájaros. Pero Pablo la hace reflexionar explicándole que Dios le dio al ser humano el pensamiento, el cual vuela más alto que cualquier ave y es capaz de llegar hasta el Creador. El joven le confiesa que su vida se sostiene gracias a esos paseos y a las lecturas nocturnas que le hace su padre. Le cuenta con entusiasmo que la noche anterior leyeron un libro que definía la belleza ideal como el resplandor de la verdad, una belleza pura que no se puede ver ni tocar. Llevado por su ceguera y su ardiente imaginación, Pablo le asegura con total firmeza
que para él existe un tipo de belleza perfecta que reúne todas las virtudes posibles y que esa belleza es ella. Ante la timidez de la muchacha, el chico ciego afirma que es imposible que un alma tan noble, inocente y cariñosa como la de la Nela no esté acompañada por una hermosa apariencia física, por lo que le insiste con afán en que ella es preciosa y perfecta. Estas palabras despiertan en la Nela una coquetería que jamás había sentido. Se adorna el cabello con flores y se asoma al estanque para mirarse en el agua. Alentada por los delirios de amor de su amigo, quien llega a decir que el don de la vista solo causa extravíos en los hombres y los aleja de la verdad, la Nela se convence por un momento de que no es tan fea como los demás dicen y se arroja feliz a los brazos de su amigo, donde Pablo le termina confesando conmovido que la ama más que su propia vida. Sin embargo, tras soltarse de su abrazo, una fuerza irresistible la impulsa a mirar de nuevo su reflejo en el cristal ya tranquilo del agua. Al observar con fría realidad su imagen, su cuerpo mezquino, sus ojos pequeños y a la vez siendo tan pecosa, saca las flores de su cabeza y comienzan a caerse por el estanque, y su ilusión se rompe por completo. Con el corazón destrozado, la Nela se aparta del agua murmurando con profundo dolor lo feísima que es, aunque disimula ante Pablo, diciéndole que ya es hora de regresar a casa para poder comer. Al llegar a la vivienda de Aldeacorba, se encuentra en el patio con don Francisco Penaguilas, el ingeniero Carlos Golfín y su hermano, el doctor Teodoro Golfín. El padre de Pablo recibe a los médicos con inmensa gratitud y esperanza ante la posibilidad de alguna operación, mientras que la Nela, inmóvil y asombrada en medio del patio, don Francisco pues le pide con amabilidad que se retire a la cocina para que coma algunas chucherías, ya que su hijo esa tarde no podría salir. Capítulo 8. Más tonterías. Al día siguiente, bajo un cielo gris y con mucho viento, Pablo y la Nela salen a pasear, y él le cuenta muy emocionado que el doctor Teodoro Golfín lo examinó y le dio a su padre la gran sorpresa de que una operación podría devolverle la vista. Pablo le confiesa que su mayor deseo en el mundo es por fin poder verla. Para protegerse del clima, se van a descansar al barco, una zanja minera cerca de la peligrosa cima de la Trascava, donde Pablo se recuesta poniendo su cabeza en el regazo de la Nela. Mientras descansan, la muchacha se asusta al decir que escucha el eco de la Trascava como si fuera la voz de su madre muerta llamándola desde el fondo. Pero Pablo calma sus supersticiones y, llevado por el amor, le jura que si recupera la vista se casará con ella para que sea su esposa por siempre. La Nela se conmueve muchísimo, pero llena de miedo porque lo que pueda pasar no lo sabe, saca a escondidas un pedazo de espejo roto para mirarse la cara. Al ver reflejada su apariencia fea y pequeñita, rompe a llorar en silencio mientras Pablo se va quedando dormido repitiendo que ella es hermosa en su espíritu. El capítulo termina con la Nela temblando de dolor, intentando convencerse a sí misma de que es bonita, mientras vuelve a escuchar con terror el eco del abismo que la llama hacia el fondo. Capítulo 9. Los Golfines. Teodoro Golfín pasa sus días en Sócartes, fascinado por las minas y disfrutando de la compañía de su hermano Carlos, el ingeniero, y su cuñada Sofía. Teodoro y Carlos nacieron en la pobreza absoluta, pero gracias a su esfuerzo lograron superarse. Teodoro se convirtió en un famoso oftalmólogo y Carlos en un respetado profesional. Durante un paseo por los alrededores de la Trascava, el consentido y caro perro de Sofía resbala accidentalmente hacia el peligroso abismo. La Nela, que estaba cerca, acude de inmediato al rescate y con mucha valentía se desliza entre las zarzas para poder así salvar al animal.
Al ver esta escena, Teodoro critica duramente a su cuñada por gastar una fortuna en lujos para su mascota en lugar de comprarle unos zapatos a la Nela, lo que desata una fuerte discusión entre ambos. La pelea se interrumpe cuando descubren que la Nela tiene el pie derecho destrozado y sangrando por haberse metido entre las espinas para salvar al perro. Mientras Sofía se da la vuelta porque no soporta ver la sangre, el doctor Teodoro atiende a la muchacha, le cura la herida y la venda con su pañuelo. Finalmente, como la Nela no puede pisar, el médico la carga con fuerza sobre su hombro y regresan todos juntos al pueblo. Capítulo 10. Mientras cargan a Nela en hombros de camino a Aldeacorba, el doctor Teodoro Goldfin le cuenta a su cuñada, Sofía, cómo él y su hermano Carlos lograron salir de la miseria más absoluta. Aunque a Sofía no le agrada oír hablar de pobreza, Teodoro le relata con orgullo que de niños anduvieron descalzos, pidieron limosna y durmieron en portales, pero que gracias a su fuerza de voluntad lograron salir adelante. También le explica que él cuidó y cargó a su hermano menor, tal como lo hace ahora con la Nela, y que trabajó durísimo en Madrid. Estudiaba medicina de noche, mientras de día trabajaba en una barbería, o cepillaba tal vez trajes, guardándole las sobras de comida a Carlos, quien vivía con unos traperos y estudiaba matemáticas. Teodoro incluso llegó a vender su propia ropa para comprarle medicinas a su hermano, cuando éste enfermó gravemente de pulmonía. Con los años, todo ese sacrificio valió la pena, pues Carlos se convirtió en un respetado ingeniero de minas, y Teodoro viajó a América, donde ganó mucha fama y fortuna como un gran oftalmólogo. El capítulo termina cuando llegan a la casa y Sofía, desafiando su orgullo, le dice que demuestre toda esa capacidad, haciéndole el milagro de devolverle la vista al hijo de don Francisco Penagüilas. Capítulo 11. El patriarca de Aldeacorba. Cuando llegan a Aldeacorba, lo recibe don Francisco Penagüilas y el doctor le confirma que la operación de Pablo sí se puede hacer. El médico Teodoro le explica que Pablo vive en un mundo de fantasía, ya que no conoce la realidad y que es necesario operarlo para que ponga los pies en la tierra. En un momento tierno, Teodoro le invita leche fresca a la Nela y hasta le limpia con cariño un bigote blanco que se le hizo al tomar la leche. Don Francisco le confiesa que está bien preocupado porque su hijo está muy alterado con la idea de ver y que ha llegado al extremo de insistir tercamente en que la Nela es hermosa, por lo que Teodoro le recomienda cortarle las lecturas y dejarlo descansar por completo. El papá abre su corazón y dice que siente mucha pena, ya que de nada le sirve tener tanto dinero si su único hijo no puede disfrutar de la vida ni del campo. Y confiesa que su gran sueño es que Pablo se cure para que se pueda casar con su prima Florentina, una chica bellísima que está por llegar de visita. Al final, Teodoro le explica los riesgos de la operación, advirtiéndole que es complicada y que existe la posibilidad de que Pablo quede ciego para siempre. Pero don Francisco, conmovido y con mucho valor, acepta el reto. Los Golfines se van con la Nela y el padre se queda solo en la oscuridad, pensativo, preguntándole a su perro Choto qué pasará en los próximos días. En el capítulo 12, el doctor Celipín, una vez que toda la familia Centeno se queda profundamente dormida, la Nela y Celipín se reúnen a escondidas en la cocina. La muchacha le da una gran sorpresa al niño. Le regala las 2 monedas de plata que el doctor Teodoro Goldfin le había dado para sus zapatos. Como la Nela piensa que ella no los necesita, prefiere dárselas a Celipín para que complete el dinero que le falta para poder escaparse de Sócrates. Además, la Nela le cuenta que el doctor Goldfin también fue un niño mendigo y descalzo que logró salir adelante estudiando de noche y trabajando en una barbería. Al saber esto, Celipín se emociona muchísimo y se motiva a hacer exactamente lo mismo. Cuando llegue a Madrid, dice trabajar de día rapando barbas y estudiar de noche para convertirse en un médico rico y famoso.
Durante la plática, la Nela se muestra muy madura y le aconseja que vaya paso a paso, diciéndole que lo primero que debe hacer es aprender a escribir para mandarles una carta a sus padres pidiéndoles perdón y explicándoles el por qué se fue. Celipín, que es bastante presumido y fantasioso, empieza a delirar diciendo que tiene un gran talento en la cabeza y se imagina vistiendo trajes finos, usando guantes elegantes y curando también con remedios raros distintas enfermedades. El niño incluso le propone a la Nela que se escape con él, para que así aprenda a tocar el piano y se vuelva una señora. Pero ella prefiere quedarse callada y le pide que se vaya a dormir. En el capítulo 13, Entre dos cestas, el capítulo nos mete en la cabeza de la Nela. Mientras descansa sola en su rincón de la casa de la señana, como nadie nunca la educó ni le enseñó de religión, ella tiene sus propias ideas sobre el mundo. Respeta a Dios, pero le tiene miedo porque siente que es muy estricto y que castiga, así que prefiere rezarle a la Virgen María, a quien se imagina como una mujer hermosa, buena y que siempre pues la ha comprendido. Esa noche la Nela se pone a llorar amargamente y empieza a hablar a solas con una estampa que tenía de la Virgen. Le reclama con mucha pena por qué la hizo tan fea, chiquita y llena de pecas, en lugar de hacerla alta y bonita como las demás muchachas. Con todo el dolor de su corazón le confiesa que el único que la quiere en este mundo es Pablo, pero que la ama solo porque es ciego y no puede ver lo fea que es. Aunque ella quiere que el doctor Golfin cure a Pablo, al mismo tiempo le tiene un terror horrible al día de la operación. Le ruega desesperadamente a la Virgen que haga un milagro y la vuelva bonita, o que de plano se la lleve de este mundo antes de que Pablo abra los ojos, porque prefiere morirse o tirarse al río antes de que su amado Pablo la mire y la rechace por fea. Al final, la pobre Nela se queda dormida llorando y delirando, abrazando en sueños a Pablo mientras le pide que la siga queriendo, pero implorándole que por favor no abra los ojos. Capítulo 14. De cómo la Virgen María se apareció a la Nela. La Nela se despierta muy temprano con la idea fija en un sueño que tuvo la noche anterior, donde sintió que la Virgen María le prometía que ese día la iba a consolar. Con esa ilusión se lava la cara esperando haber amanecido bonita por milagro, pero al mirarse se da cuenta de que sigue igual de chiquita y pecosa. Aún así siente un presentimiento muy fuerte en el pecho y sale corriendo hacia la casa de Pablo por un camino lleno de flores y árboles. De repente, al doblar una esquina del sendero, la Nela se queda helada y muerta de miedo. Metida entre las plantas, ve el rostro más hermoso que ha visto en su vida, idéntico al de la Virgen. Pero el susto se le pasa rápido cuando nota que la supuesta aparición lleva ropa moderna y está comiendo moras de los arbustos. En ese momento aparece un señor mayor, regañando a la muchacha por andar corriendo detrás de las mariposas y llamándola por su nombre, Florentina. El señor es don Manuel Penaguilas, que viene llegando al pueblo con su bellísima hija Florentina, la prima con la que quieren casar a Pablo si la operación sale bien. Poco después, don Francisco sale a recibirlos y todos entran a la casa a tomar chocolate. Ahí Florentina se porta súper buena y sencilla con la Nela, sirviéndole pan y chocolate con mucho cariño. El capítulo termina cuando don Francisco les da el último día libre antes de la operación y manda a Pablo, a Florentina y a la Nela a pasear juntos por el campo. Capítulo 15. Los tres. Florentina se siente libre lejos de los regaños de su papá y se la pasa feliz corriendo por el campo, columpiándose en las ramas y compartiendo moras con Pablo y la Nela. Mientras caminan hacia las minas, se pone a decorar la ropa y el pelo de todos con flores.
En un momento se detiene a mirar unas rocas grandes y Florentina, con mucha imaginación, dice que las piedras parecen formas divertidas de gatos, iglesias o personas haciendo muecas. Pero Pablo la frena un poco y le dice que la vista a veces inventa cosas y que ahí solo hay piedra común y mineral. De pronto, Florentina se fija bien en la ropa rota y el descuido de la Nela, y se indigna muchísimo al ver tanta pobreza. Con un corazón de oro, dice que no es justo que unos tengan tanto y otros nada, y le promete a la Nela que a partir de ese momento se va a hacer cargo de ella. La va a vestir bien, le va a enseñar a leer, a coser, a cocinar y se la va a llevar a vivir con ella como si fuera su propia hermana. La Nela se pone a llorar de la emoción porque siente que Florentina es un ángel caído del cielo. Mientras tanto, Pablo se queda pensando y comenta que su prima debe ser realmente hermosa por dentro por tener tan buenos sentimientos. Pero a solas con la Nela, a Pablo le entra la angustia y le confiesa que su papá ya planeó casarlo con Florentina, si la operación sale bien. De inmediato le jura con toda su alma a la Nela que no se preocupe, porque para él no existe otra mujer ni otra belleza en el mundo más que ella. Capítulo 16. La promesa. El doctor Teodoro Golfin le hace la operación en los ojos a Pablo, en medio de un silencio total y con toda la familia nerviosa. Al terminar de ponerle las vendas, el médico se porta muy reservado. No quiere cantar victoria antes de tiempo y ordena que nadie moleste a Pablo, dejándolo solo bajo el cuidado de su papá. Durante los siguientes 8 días, la Nela va todos los días a la entrada de la casa a preguntar cómo sigue su ama. En uno de esos días, Florentina le pide que la lleve a conocer dónde vive. Al ver lo fea que es la casa de los Centeno y las canastas de paja donde duerme la huérfana, Florentina siente una pena horrible y se convence más de que tiene que sacarla de ahí. A solas, Florentina le confiesa a la Nela que le hizo una promesa muy seria a la Virgen María. Si su primo salía bien de la operación, ella adoptaría al pobre más desamparado del pueblo para visitarlo, educarlo y tratarlo como a una hermana. Luego abraza a la Nela y le dice que ella es la elegida para este milagro. Esto le cae como un balde de agua fría a la Nela. Aunque sabe que Florentina es buenísima, le entra una tristeza tan profunda y un bajón tan grande que se queda muda, sin ganas de moverse y sin ganas de comer nada. Finalmente, una mañana Sofía se encuentra a la Nela y le da la gran noticia de que ya le quitaron las vendas a Pablo y que por fin puede ver. Mientras Sofía se burla diciendo que la Nela se ganó la lotería y celebra que Pablo y Florentina se van a casar, Carlos Golfin entra corriendo feliz de la vida para confirmar que la operación de su hermano fue todo un éxito rotundo. Capítulo 17. Fugitiva y meditabunda. La increíble noticia de que Pablo ya puede ver vuelve loco a todo el pueblo. Pero en vez de ponerse feliz, a la Nela le entra una vergüenza horrible y se empieza a sentir de lo peor. Le da tanto miedo que Pablo la vea y la rechace por fea que decide no volver a pararse por Aldeacorba, para evitar así esa humillación. Con la idea fija de desaparecer, se va caminando sola por el campo, llorando y rogándole a la Virgen y a su mamá muerta que se la lleven de este mundo. En su camino se cruza con Celipín, quien anda súper emocionado armando sus cosas para escaparse a Madrid a estudiar. Al día siguiente, Florentina va a buscar a la Nela a su choza y con todo el cariño del mundo la convence de dejar esa vida miserable y se la lleva de la mano hacia la casa para que esté presente cuando le quiten las vendas a Pablo. Mientras caminan, Florentina le cuenta muy ilusionada que Pablo ya empezó a ver las cosas, que ya distingue lo bonito de lo feo y que cuando la vio a ella se quedó impresionado de lo hermosa que era. Al escuchar esto, a la Nela se le rompe el corazón.
Se tira al suelo a llorar, le besa el vestido a Florentina como si fuera una santa y después de pedirle un último abrazo, sale corriendo con todas sus fuerzas y se pierde entre las plantas. Poco después el doctor Teodoro Goldfin encuentra a Florentina llorando sola por el escape de la muchacha. Y como no entiende el dolor tan grande que tiene la huérfana por dentro, piensa que lo que hizo la Nela fue un acto de ingratitud. Capítulo 18. La Nela se decide a partir. Después de escapar de Florentina, la Nela se la pasa vagando todo el día, y cuando se hace de noche, se acerca con mucho cuidado a la casa de Aldeacorba. Cerca de la peligrosa cima de la Trascava, se vuelve a encontrar con Celipín, quien ya lleva su equipaje listo para escaparse a Madrid. En un momento de desesperación, la Nela lo agarra del brazo y decide irse con él, pero después de caminar unos pasos, se arrepiente, se sienta en una piedra y cambia de opinión. Piensa con amargura que Celipín todavía tiene futuro y tiempo de ser alguien en la vida, pero que para ella ya es demasiado tarde. Se despide de su amigo pidiéndole que no la olvide, y el niño se va solo en la oscuridad. De pronto aparece el perro Choto y empieza a rodear a la Nela, ladrando y llorando. Después, el animal corre hacia la casa y se encuentra con el doctor Teodoro Goldfin. Aunque el médico no entiende qué le pasa al perro, decide seguirlo por sus movimientos desesperados. Choto lo guía de regreso hasta la Trascava, y ahí el doctor ve con horror que la Nela está justo al borde del abismo, y empieza a meterse en el fondo. Reaccionando con mucha fuerza, Goldfin le grita por su nombre. Ordena con firmeza que suba porque tiene algo muy importante que decirle, y la Nela, débil y despacio, le hace caso. El capítulo termina cuando el doctor la agarra fuerte de la mano y logra salvarla de morir en el fondo. Capítulo 19. Domesticación. El doctor Teodoro Goldfin se lleva a la Nela y se sientan a platicar. La agarra de las manos y la interroga bien seriamente, preguntándole qué iba a hacer en la Trascava. La Nela le confiesa que se quería matar para irse con su mamá y dejar de sufrir. El doctor le dice que está loca y que la vida vale mucho, dándose cuenta del abandono total en el que ha vivido la pobre muchacha. Cuando Teodoro le pregunta por qué huyó de Florentina, la Nela rompe a llorar y le aclara que no es por ingrata, sino por puro dolor. Le confiesa que cuando Pablo era ciego, la amaba porque la imaginaba hermosa, pero ahora que ya ve, se va a casar con Florentina porque es bellísima. La Nela dice que se muere de celos y también que le da mucha vergüenza porque sabe que Pablo la va a rechazar por fea y prefiere estar muerta antes que ver cómo le quitan lo que era suyo. Teodoro se conmueve muchísimo y le promete que él se va a hacer cargo de ella para que estudie y salga adelante. Pero de la pura desesperación, la Nela se pone súper mal. Palidece, empieza a sudar frío, a temblar de pies a cabeza y queda casi desmayada por el shock. Como ya no puede ni ponerse en pie, el doctor la levanta en peso y se la lleva cargada en brazos hacia la casa. El capítulo termina cuando Teodoro entra a escondidas a la casa de Aldeacorba y deja a la Nela, que está ardiendo en fiebre y medio moribunda, acostada en el sillón del cuarto de Florentina. Capítulo número 20. El nuevo mundo. Este capítulo regresa a unos días atrás para contar cómo es que Pablo vivió el momento en el que el doctor Teodoro Goldfin le quita las vendas. Al principio Pablo sintió pues muchísimo miedo y se asustó con ver la luz, pues sentía que las cosas le caían encima y que las montañas lejanas estaban tan cerca que las podía tocar. Cuando se calmó y pudo volver a mirar, lo primero que pidió fue ver a la Nela,
pero como el doctor le puso unos lentes y la luz iluminaba a Florentina, a la primera que vio fue a ella, a su prima. Pablo se quedó completamente impactado con su belleza, delirando y diciéndole que parecía un ángel o la mismísima idea de Dios en persona. En los siguientes días, Pablo se la pasó obsesionado con todo lo que descubría con sus ojos. Se miró en un espejo y se alegró de ver que no era feo, y empezó a notar la diferencia entre lo bonito y lo feo. Le encantó una mariposa, pero le pareció horrible un tintero y las criadas de la casa le resultaban muy desagradables, porque comparadas con Florentina, todas las demás mujeres le parecían adefesios. A pesar de estar deslumbrado con su prima, a quien llamaba su nuevo mundo, Pablo seguía preguntando por la Nela y decía que tenía muchas ganas de verla. Florentina le contó que la Nela se había escapado corriendo como loca después de llamarla Virgen María. Pablo la defendió diciendo que su amiga era muy buena y que no podía ser una ingrata. El capítulo termina la noche en que traen a la Nela a la casa. Pablo escucha unos ruidos raros, pero se queda dormido teniendo sueños angustiosos donde lo feo y lo bonito se peleaban en su cabeza. En el capítulo 21, Los ojos matan, Florentina está en su cuarto cortando telas para hacerle ropa a la Nela, quien sigue muy enferma en el sillón teniendo pesadillas. El doctor Golfin y el papá de Florentina entran a verla, y Teodoro aprovecha para explicarle a la señorita lo triste que es la vida de la Nela. De repente, la Nela se despierta y en ese momento entra Pablo al cuarto, feliz y con los ojos descubiertos porque él mismo se quitó las vendas. Como todavía no sabe mirar hacia los lados, avanza de frente y solo se fija en Florentina. Pablo se arrodilla ante su prima, le agarra las manos y empieza a decirle un montón de cosas románticas. Le confiesa que es lo más hermoso que ha visto en el mundo y que se quiere casar con ella. E incluso menciona que antes en su ceguera él estaba enamorado de un monstruo, refiriéndose a la Nela sin saberlo, pero que ahora por fin conoce la verdadera belleza. El doctor Golfin se enoja y le ordena a Pablo que se tape los ojos, pero antes de salir, Pablo nota que hay alguien en el sofá. Se acerca y ve a la Nela, pero está tan demacrada y tan pálida por la enfermedad que no la reconoce. Piensa que es una pobre chica que su prima recogió y le dice que no se preocupe, porque ahí la van a cuidar. En ese instante, la Nela abre los ojos, lo mira con una tristeza profunda y le agarra la mano. Con las pocas fuerzas que le quedan, le dice: «Sí, señorito mío, yo soy la Nela». Le da 3 besos en la mano y en el tercero se desploma. Al escucharla, Pablo se queda frío del impacto y se da cuenta de toda la verdad, mientras el doctor Golfin grita, desesperado, que Pablo la mató con la mirada. Aunque intentan revivirla con medicinas, ya no hay nada que hacer. Al final, la Nela mueve los labios por última vez y muere. Capítulo 22. Adiós. Este último capítulo nos cuenta el final de todo con una gran ironía. La Nela, que en su vida nunca tuvo nada, ni cama, ni ropa buena, ni zapatos, termina teniendo un entierro lujosísimo. Florentina, sintiéndose muy culpable por no haberla ayudado a tiempo, gasta un dineral en mandarle a construir una tumba preciosa de mármol blanco, con las letras de oro que decían: María Manuela Telles, reclamóla el cielo un 12 de octubre. La gente del pueblo no lo puede creer y critica que gasten tanto en la hija de la canela. Unos meses después, Pablo y Florentina finalmente se casan, y con el tiempo todos en el pueblo se olvidan de la Nela. Un día, unos turistas ingleses pasan por el cementerio y ven la tumba tan bonita. Como no conocen la verdadera historia, se inventan un chisme en su libreta de apuntes. Escriben en un periódico de Inglaterra
que ahí está enterrada una mujer de alta sociedad, de familia noble y muy rica, que vestía de mendiga por capricho y que tocaba la guitarra por los caminos. El autor del libro cierra diciendo que al leer esa gran mentira que publicaron los extranjeros, pues él decidió investigar la verdad, y por eso es que nos escribió esta novela, para que se supiera la triste realidad de la muchacha. Al final, se despide de la Nela y nos dice que si queremos saber qué pasó con Celipín, el niño que se escapó a Madrid a estudiar, esta ya será otra historia. Fin.